Capítulo 10, y voy a predicar, hermanos, un sermón que en lo personal, ¿verdad? Este pasaje bíblico me llena, hermanos, porque narra el regocijo de Jesús. Aleluya. Jesús se regocijó en el Espíritu. Santo, aleluya. Y digo, wow, Señor. Si Jesús se regocijó en el Espíritu, hermanos, el creyente debe buscar el regocijo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos el regocijo en el Espíritu, hermanos, otras cosas pasan, no muchas cosas suceden. Cuando el pueblo alaba a Dios, dice, Aleluya. suceden cosas maravillosas. Y miren, hermanos, capítulo 10 de Lucas dice el verso 21. Y luego nos brincamos el 23 y el 24. Porque quiero leer ese versículo donde dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. Miren lo que dice la Santa Palabra. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aleluya. Gloria al Entonces Señor. Jesús se regocijó en el Espíritu. Alabado sea el Santo, Señor. santo, aleluya. Verso 23 dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Santo, aleluya. Entonces Jesús se regocijó, hermanos, porque hubo revelación de parte de Dios al pueblo. Santo. Aquellos hermanos que se llamaban pequeños, que se llamaban niños. Amén. Dios les reveló la grandeza. Amén. De que estaba enfrente de ellos Jesús de Nazaret, aquel que vino a salvar al más vil de los pecadores. Señor amado, Aleluya. te damos las gracias en esta hora, mi Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor amado, porque tú nos has enseñado a que debemos regocijarnos en el Espíritu, debemos humillarnos a ti, debemos buscar tu presencia, debemos buscar tu revelación, aplicarla a nuestra vida, mi Dios, y ser entendidos. Padre, porque no lo revelaste a los sabios, porque no lo revelaste a los entendidos, sino a los niños, sino a aquellos, Señor amado, sin escuela, aquellos que andaban, Señor amado, a los campesinos, a los pescadores, a quien a ti te plació, Señor, revelar, Padre, a Jesucristo, quién era, quién es, Señor amado, aleluya. Gracias, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. La honra y la gloria es para ti por siempre. Amén y gracias. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Aleluya. Y voy a platicar, hermanos, bajo el tema, ¿verdad?
¿De qué se regocija Jesús? ¿De qué se regocija Jesús? Santo, aleluya. Muchas fueron, mis amados hermanos, las profecías con respecto a Jesucristo. Muchos profetas, mis amados hermanos, profetizaron acerca del Mesías. Muchos reyes, hermanos, oyeron las profecías del Mesías. El mismo salmista David, hermanos, profetizó sobre el Mesías. Santo. Pero algo importante, algo que me llama la atención, que dice, ¿verdad? Ellos se quedaron en el deseo de haberte conocido y de haber experimentado lo que ahora nosotros estamos experimentando. Aleluya. ¿De qué se regocija Jesús? Hermanos, Jesús se regocija cuando le buscamos, en primer lugar, hermanos, en nuestras necesidades. Cuando le buscamos en nuestras necesidades. Cuando miramos, hermanos, a Jesucristo en nuestras necesidades. Jesús se regocija cuando nosotros acudimos a Él. Cuando nosotros venimos a sus pies. Cuando nosotros, mis amados hermanos, hacemos de Él nuestro pastor. Cuando hacemos de Él nuestro sanador. Cuando hacemos de Él nuestro guía. Aleluya. Él se regocija. Amén, amén. Amén. Pero algo interesante, algo importante que nosotros notamos en este pasaje bíblico es que Jesús se regocijó en el Espíritu. Aleluya. Hermanos, el cristiano que está vivo, el cristiano, hermanos, que adora, que es un adorador, es porque el Espíritu de Dios se mueve en él. Aleluya. Es porque el Espíritu de Dios, hermanos, está en él. Amén, amén. Es porque el fuego del Señor está en él. Como creyentes, como cristianos, tenemos que buscar el regocijo en el Espíritu. Jesús se regocija en el Espíritu por la sencilla razón que le dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las revelaste a los niños, las revelaste a aquellos que menos la esperaban. Aleluya. Revelaste quién era yo, quién soy yo, y eso me causa regocijo, porque la gente pudo entender, pudo conocer al Rey de Reyes Aleluya. y Señor de Señores. Pudo conocer a aquel, hermanos, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pudo conocer a aquel, hermanos, que cargó aquella pesada cruz. Pudo conocer a aquel que fue bofeteado. Pudo conocer a aquel que fue escupido. Entonces se regocijó, hermanos, porque lo reconocieron, porque lo conocieron. ¿Quién era él? El apóstol Pablo, mis amados hermanos, siempre conoció a Jesucristo. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Santo, aleluya. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, Pablo. Santo, aleluya. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces ahí él tuvo que reconocer, le fue revelado quién era Jesús. Y cuando las personas entienden, hermanos, y conocen a Jesucristo, Jesús se regocija. Santo, Jesús, aleluya. hermanos, se pone alegre.
Jesús se regocija en el Espíritu cuando un pecador se arrepiente. Amén, amén, Es por aleluya. eso que Jesús, hermanos, se regocijó en el Espíritu, porque fue, mis amados hermanos, conocido por las personas quién era Él. Santo, Juan aleluya. el Bautista le dijo a los judíos: el que viene detrás de mí, dice, del cual no soy digno de desatar las sandalias, las agujetas, Amén, es amén. conocido por nosotros, de sus sandalias. Él viene detrás de mí. Él es el poderoso de Israel. Aleluya. Él es el que están esperando. Él es el que los va a bautizar en fuego. Él es el que los va a sacar de la miseria donde están. Santo. Él es. Aleluya. Él es el que viene a perdonar sus pecados. Él es. Juan el Bautista lo reconoció. La mayoría de la gente no lo reconocía aún. Pero en este pasaje bíblico nos dice que Jesús se regocijó en el Espíritu, porque su Padre Celestial había, hermanos, revelado a la gente quién era Él. Y la gente lo reconoció. El apóstol Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Tú eres el Cristo. Y Jesús se regocijó y le dice: porque no te lo reveló sangre humana, no te lo reveló nadie más que vuestro Padre que está en los cielos. Gloria, Y qué bonito, aleluya. mis amados hermanos, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Él es. Yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador. Amén, amén. Reconozco a Aleluya. Jesucristo como mi pastor. Amén. Reconozco a Jesucristo como mi sanador. Amén, amén. Reconozco a Jesucristo, hermanos, como mi guía. Reconozco a Jesucristo, hermanos, como mi maestro. Santo, aleluya. Entonces Él se regocija cuando nosotros lo reconocemos, cuando nosotros le decimos: Señor, ¿quién soy yo? Tú eres el todo para mí. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Y nosotros debemos tomar, mis amados hermanos, esa misma actitud. Señor, para mí el vivir eres tú. El morir sería ganancia. Señor, el morir es irnos al tercer cielo, irnos a tu presencia. Amén. Ayúdame. Santo, Yo aleluya. quiero conocerte más. Jesús, hermanos, se regocija cuando nosotros acudimos a Él. Amén. Amén, amén, Cuando aleluya. nosotros lo reconocemos como nuestro sustentador. Bendito eres Dios. Santo, santo, aleluya. Él se regocija, hermanos, cuando alguien lo reconoce, cuando alguien le dice: Señor, te reconozco como mi Salvador personal. Te reconozco por lo que tú eres. Gloria Te a tu nombre, reconozco, aleluya. Señor amado, que tú fuiste a aquella cruenta cruz, que fuiste colgado, que aquellas manos, Señor amado, aquellos clavos que horadaron tus manos y tus pies. Te reconozco como aquel que hizo el sacrificio para perdonar mis pecados, para salvarme, para limpiarme. Te reconozco, Señor amado, como mi sanador. Vengo a tus pies, mi Jesús, porque tú eres mi medicina. Amén, amén, amén. Jeremías, hermanos, 33:6. Y seré, dice, medicina a sus cuerpos. Qué bonito es cuando nosotros reconocemos a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nos atrevemos a decirle esas cosas a Dios. Santo, Y aleluya. Jesús se regocija en el Espíritu y dice: Señor, Padre, porque no lo revelaste a los sabios,
porque no lo revelaste a aquellos entendidos, porque no lo revelaste a los doctores en ciencia, porque no lo revelaste, Señor amado, a aquellos estudiosos, lo revelaste al albañil, lo revelaste, Señor, al agricultor, lo revelaste a aquel que ni siquiera sabe leer. Aleluya. Tú lo revelaste, Señor amado, al quien tú quisiste. Santo, Y santo. Dios, hermanos, es bueno y para siempre su misericordia. Jesús se regocija, Para siempre, aleluya. gloria al nombre del Señor, cuando oímos su palabra. Cuando oímos su palabra. Cuando no somos, mis amados hermanos, oidores olvidadizos. Cuando oímos y entendemos su palabra, Jesús se regocija. Ven a ver. Bendito es Dios, aleluya. Señor, tu palabra es pan para mi vida. Amén. Tu palabra es el alimento para mi vida. Y yo me regocijo en tu palabra. Y mire, y vemos tantos pasajes en la Escritura, mis amados hermanos, donde los apóstoles, los hermanos, los creyentes, se regocijaban, hermanos, en la palabra de Jesucristo. Amén. Ven a ver. Y hoy en día, mis amados, no queremos escuchar palabra. Hoy en día se ha cambiado, ya no hay predicaciones en algunas iglesias. Ya no hay palabra de Dios. Ya no hay estudio bíblico. Ya se la pasan en conciertos. Hermanos, no solamente somos sociales. Somos seres que necesitan palabra de Dios. Amén, amén. Y Aleluya. Jesús se regocija cuando oímos, cuando somos entendidos, cuando aceptamos su palabra, cuando esa palabra, hermanos, llega a nuestro corazón, a nuestra vida. Jesús se regocija. Amén, amén. Gloria a tu Y qué nombre, bonito, Jesús. hermanos, ver, ¿verdad? Entender que Jesucristo se regocija por ello. Y eso nos da a nosotros, hermanos, mayor fuerza para que nosotros nos regocijemos más en el Espíritu. Debemos regocijarnos en el Señor. Aleluya. Santo. ¿De qué se regocija Jesús? En primer lugar, hermanos, cuando le buscamos en nuestras necesidades. En segundo lugar, cuando oímos su palabra. Por último, Jesús se regocija cuando las nuevas generaciones se rinden a Él. Amén, amén. Es bueno mi Dios, aleluya. Cuando las nuevas generaciones se rinden a Él. Amén. Porque las nuevas generaciones, hoy en día, mis amados hermanos, el concepto de Dios, la palabra Dios, hermanos, en las escuelas está completamente oculta. Ahí no se menciona a Dios, al menos para hablar cosas negativas de Él. Poder Y eso solamente en una materia. Dios tenga misericordia de sus maestros. Amén. Amén. De sus Santo. maestros, hermanos, que creen que todos lo saben.
Las nuevas generaciones, mis amados hermanos, tienen que conocer a Jesucristo. Y lo tienen que conocer personalmente. Amén, amén. Por ahí prediqué un mensaje, ¿verdad? Conozco a Dios no porque lo haya oído. Conozco a Dios porque lo he sentido. Lo he Santo. experimentado. Sí. Entonces nosotros, mis amados hermanos, somos los que tenemos que guiar a las nuevas generaciones. Tenemos que predicarle el Evangelio a las nuevas generaciones. Porque a las nuevas generaciones ya no se les habla de Dios. Ya no se les habla de Jesucristo. Las escuelas son 100% humanistas. Ya se les mete solamente lo humano. Amén, con que tú seas feliz, basta. Ya, hermanos, no hay, gloria al nombre del Señor, una plataforma moral para las nuevas generaciones. Ya se está creando las nuevas generaciones. Se están creando, hermanos, como animales. Sin sentimientos, sin moralidad, mucho menos se les habla de aquel, hermanos, que vino a salvar a la humanidad, que vino a salvar al perdido. El apóstol Pablo dice, de los cuales, dice, yo soy el primero. Él se consideró el peor de los pecadores. Pero Dios, hermanos, tiene misericordia. Jesucristo se regocija de las nuevas generaciones que lo conozcan. Aleluya. Y nunca lo van a conocer si no hay una iglesia que se ponga en la brecha, que se ponga en el camino a proclamar aquel, hermanos, que vino a este mundo a salvar al más vil de los pecadores. Amén, amén, aleluya. Jesús se regocija de aquellos, hermanos, que han decidido predicar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Mire bien. En aquella misma hora, dice, Jesús se regocijó en el Espíritu. Y mire lo que dijo. Yo, dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Amén. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y la has revelado, dice, a los niños. Sí, Padre, dice, porque así te plació. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Se regocijó el Señor. Amén, porque al que estaban revelando era a Él mismo. Amén. Al que estaban revelando es a Jesucristo de Nazaret. Aleluya. La gente empezó a reconocer a Jesucristo, hermanos, como quien era, como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el Hijo del Hombre. El ciego Bartimeo lo reconoció como el Hijo de David. Amén. Y clamó a él y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Hermanos, se reconoció a Jesucristo. Santo. Y si reconocemos a Jesucristo, no hay manera, hermanos, de resistirnos. No hay manera, hermano, de que nosotros le digamos a Cristo no. Cuando vemos y reconocemos a Jesucristo, lo único que nos queda
es humillarnos ante su presencia. Y Él se regocija cuando venimos a los pies de Él. Amén, amén. Cuando nos humillamos a Él, Santo. Él se regocija. Hermanos, y junto con su regocijo, nos regocijamos nosotros. Nos contagia ese regocijo. Aleluya. Hermanos, pónganse en pie en esta hora y concluyo con esto. Santo. Santo es el Señor. Aleluya. Jesucristo es bueno. Para siempre es su misericordia y su amor. Y Él quiere, hermanos, que nosotros aprendamos a regocijarnos en el Espíritu. Amén, amén. Santo. Y tenemos que aprender a hacerlo. Alabado Dios. Si usted no sabe regocijarse en el Espíritu, el altar está abierto. Alabado Y dígale, Señor, yo quiero regocijarme en el Espíritu, humillarme a ti y buscar tu rostro cada día. Dios bendiga a todos aquellos que están en las redes sociales. Dios me los guarde, que esta palabra sea edificante para tu vida. Dios te bendiga. Dios te guarde.